Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos preparado un programa dedicado a la ciencia y la literatura. Enrique García, investigador y académico, recupera la memoria de ilustres nombres de grandes científicos vinculados a la provincia de Toledo. Trayectorias que merecen ser recogidas en un libro y que tiene por título 10 siglos de ciencia y científicos toledanos. No se lo pierdan, aquí, en Otras Miradas. La historia de la humanidad es muy extensa y, como ella, los hallazgos que investigadores de todos los tiempos han aportado al mundo del conocimiento y, con ello, a la mejora de la calidad de vida de la raza humana. Desde los inventos del antiguo Egipto o los del antiguo Imperio Chino a los de la antigua Roma o la antigua Grecia, pasando por grandes científicos y hombres de ciencia como Hipócrates, Pitágoras, Aristóteles o Arquímedes. Si nos vamos un poco más adelante, podemos destacar a Copérnico, al sin igual Leonardo da Vinci, a Galileo Galilei, Isaac Newton, Gutenberg o, acercándonos más a nuestros días, eminencias como por ejemplo Nikola Tesla. Tantos nombres y tantos inventos, todos ellos forman una larga cadena en la que algunos fueron haciendo posibles a otros. De hecho, si uno comienza a retroceder en el tiempo, podría terminar considerando el fuego como el primer invento y al hombre de las cavernas como los primeros científicos en la historia de la humanidad. A medida que las nuevas invenciones van apareciendo, nuevos hombres de ciencia cuentan con las herramientas para dar lugar a nuevos inventos. En otros casos, quizás la propia existencia de muchos inventores fue posible tras la previa invención que otro hombre realizó en el campo de la medicina. Por ejemplo, ¿cuántos se habrán valido de los avances de Pasteur o de Fleming para sobrevivir? Entre todos ellos, muchos científicos españoles: Ramón y Cajal, Margarita Salas, Severo Ochoa, Miguel Servet, Carmen Vela o Gregorio Marañón, entre muchos otros nombres. De ellos, algunos nombres propios de la provincia de Toledo, como el microbiólogo César Rumbela o el astrofísico Francisco Sánchez. Y así, hasta 47 nombres propios de científicos de muy diferentes disciplinas, como Juanero Turriano, Blasco de Garay o Gabriel Alonso de Herrera. Astrónomos, matemáticos, botánicos, médicos, geólogos, naturalistas e incluso agrónomos. Y entre ellos, tan solo 2 nombres de mujeres: la doctora Cecilia de la Cruz y la matemática María del Carmen Gómez. Todos ellos se dan cita en el último libro de Enrique García Gómez, 10 siglos de ciencia y científicos toledanos. Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Enrique García, que es doctor en medio ambiente y hoy viene a presentarnos su último libro, que se llama 10 siglos de ciencia y científicos toledanos. Enrique, bienvenido y muchísimas gracias por acudir hoy aquí a estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, 10 siglos, tienes ahí el libro, que podemos verlo, 10 siglos de ciencia y científicos toledanos, tu último libro, como decíamos. ¿Por qué ahora te has derivado? Porque uno de los últimos era sobre los vegetales. Sí, sí. Ahora te has dirigido hacia la ciencia. Sí, bueno, pero siempre en ese ámbito. Pues el motivo es porque en Toledo y en la provincia, la verdad es que es una ciudad tan plagada de arte, de arquitectura, de literatura, de lo que se viene a llamar humanidades, y con tal grandiosidad de muchos de estos elementos, que muchas otras disciplinas del conocimiento y del saber humano han pasado desapercibidos, han quedado absolutamente eclipsadas por otras ramas que han tenido más importancia. Y creo que era el momento de reivindicar que también tenemos una provincia donde se ha hecho ciencia, mucha ciencia, ciencia de verdad, y además ciencia puntera a nivel mundial, ¿no? Y creo que era importante bueno, darlo a conocer y saber que no solamente hemos destacado por grandes pintores o por grandes literatos o por grandes arquitectos, sino que ha habido una playa de científicos que han sido primeros a nivel mundial a lo largo de la historia. 10 siglos dan para mucho. ¿Qué nombres podemos encontrar? Sí, en 1000 años, bueno, el recorrido empieza en el reino taifa de Toledo, ¿no? En el siglo XI, donde Toledo ya era la capital, una de las capitales principales del mundo dominador y del mundo dominante en todos los ámbitos.
hecho con Al-Mahmud, el rey toledano de entonces, de mediados del siglo XI. Ellos eran conocedores de que no solo el poderío militar era el que daba el prestigio y el poder, sino que el conocimiento científico y el apogeo cultural era el que hacía sobresalir sobre el resto de monarcas, sobre el resto de territorios, sobre el resto de imperios conocidos en aquel momento, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás se inicia uno de los momentos de esplendor de la ciencia en Toledo, y de Toledo como foco del saber y del conocimiento del mundo conocido de aquel momento. También una ciudad como la de las tres culturas siempre ha favorecido también este encuentro y este intercambio, Sí, ¿no? sí, de hecho, bueno, con Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, vuelve a surgir este esplendor, ¿no? Con la conocida como Escuela de Traductores de Toledo, que era un movimiento social, cultural, científico, donde Toledo era el centro del mundo, de Europa, donde se concentraban pues una buena cantidad de sabios y de traductores, pero es que esos traductores no eran meros personas que sabían 2 o 3 idiomas, sino que debían tener un conocimiento científico, en el caso de que tradujese el libro científico, ¿no? En aquel momento, como comenta de las tres culturas, efectivamente convivían y trabajaban pues árabes o musulmanes en este caso, judíos y cristianos, ¿no? Estamos bajo dominación cristiana. La inmensa mayoría de libros que había eran libros escritos en árabe, porque de los años de los siglos anteriores que había habido dominación musulmana, casi todos los libros, o bien de los propios árabes, o bien traducciones de libros clásicos griegos, pero que estaban traducidos al árabe, con lo cual lo que había que traducir es todo ese conjunto de bibliografía que se sabía que había, que se sabía que existía, pues para traducirlo al latín, o incluso las primeras traducciones al castellano, que es cuando se inicia como idioma no solamente común, sino incluso en algunos casos como idioma ya de saber científico, ¿no? Científico en otro ámbito. Bueno, pasando por todas las épocas, en estos 10 siglos, llegamos a la época actual, que además en tu prólogo, en el libro, cuentas con un científico de los más grandes que hay ahora mismo en España, César Nombela. Sí, sí. En el libro, bueno, hay 47 científicos citados y hay únicamente 2 vivos, ¿no? En algún momento hay que acabar. Es verdad que hoy día hay mucha más posibilidad de encontrar catedráticos, doctores o gente muy versada, muy instruida y de cierto prestigio, pero hay que limitar, ¿no? Y efectivamente las 2 personas que citadas vivas actualmente, bueno, es que son 2 eminencias en el último siglo de la ciencia nacional e internacional, entre ellos César Nombela, como comentas, natural de Carriches, microbiólogo, que bueno, fue durante unos años el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y bueno, para que nuestros televidentes entiendan un poco la importancia, es el mayor centro de investigación de España, pero es el tercer mayor centro de investigación de toda Europa, ¿no? Y hay miles de científicos trabajando en todo tipo de disciplinas en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Hasta el año pasado, hasta noviembre, que por edad de jubilación tuvo que dejarlo, estuvo también de rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y además, quizás es significativo destacar que dentro de la Fundación Carmen y Severo Ochoa es el presidente de la fundación, pero por deseo expreso y testamentario del premio Nobel, ¿no? Y eso da idea de qué personaje estamos hablando y la importancia que ha tenido en este país en los últimos decenios. Y le tenemos aquí al lado, en Carriches. Y le tenemos aquí al lado y además muy orgulloso de su tierra de Carriche y muy orgulloso de su tierra toledana. Y he de decir que en el libro muy orgulloso de que esté citado, y además comentar que pronto se prestó, cuando entré en contacto con él, a prologar el libro con satisfacción y orgullo de toledano de poder colaborar en una historia científica, ¿no? de nuestra tierra. ¿Y el otro científico vivo? Sí, y Francisco Sánchez Martínez es astrofísico, es natural de Toledo,
él estudió física en Madrid, en lo que entonces era la Universidad Central, que hoy es la Universidad Complutense de Madrid, y a los pocos años, con 20 y tantos años, a poco de acabar, le mandaron destinado a investigar la calidad de los cielos de Canarias para la investigación astronómica. Es que daba la casualidad que el año antes de enviarle se realiza un congreso internacional de astronomía, y el congreso internacional se hace en Canarias, ¿no? Entonces, como algunas veces suele suceder en España, que tiene que venir alguien a darnos un pequeño cogotazo, un capón, ¿no? Para decir, a partir de ahí, oye, pues si viene todo el conjunto de físicos y de astrónomos y de astrofísicos del mundo a un congreso y a ver los cielos de Canarias, a ver si van a tener razón, ¿no? Y entonces efectivamente le destinaron allí, fue destinado 3 meses y no ha vuelto todavía. No ha vuelto. Hombre, hace mejor clima también. Sí, la verdad es que ahora anda a 2 caballos, parte de su tiempo está allí, parte en la península, pero bueno, fue allí, fue el primer doctor en astrofísica de España, inició una rama de conocimiento y una rama de saber que ha situado a España como puntero a nivel mundial. De hecho, en la actualidad hay 500 doctores en astrofísica, y en las revistas de mayor impacto de astrofísica y de astronomía a nivel internacional siempre hay algún autor español, porque ha conseguido que la astrofísica esté al primer nivel mundial y de máxima relevancia, ¿no? Bueno, muchos científicos, 47, has dicho que has recogido. ¿Están todos? ¿O? Bueno, a ver, esto no son matemáticas, porque siempre surge la duda, ¿no? En personas que he descubierto, que he conocido, que tenía, que sabía de ellos, hasta dónde consideras que es lo suficientemente importante para incluir o no. Entonces, bueno, pues seguro que es algo abierto y seguro que se puede completar, y seguro que hay personajes que nacieron en alguna de las zonas de nuestra provincia, que han hecho su carrera pues en Canadá o en Australia o en España en cargos de relevancia, pero que no han vuelto por aquí y no sabemos sus orígenes o su procedencia. Pero bueno, yo creo que significativamente está lo mejor y lo más granado, pero efectivamente espero además y confío que haya más personajes que no estén recogidos en el libro y que tengan relevancia, ¿no? Pero sobre todo eso, la dificultad en algunos casos cuando investigaba y veía personajes del siglo XV, del XVI, del XVII, bueno, habían tenido un libro, ese libro, pero era suficiente o no para incluirlos porque habían escrito un libro pues de la curación por medio del agua, ¿no? Como, bueno, pues a la duda, hay gente que considerará que sí, que hace 4 siglos alguien que escribiese y tuviese esa relevancia debería estar, y gente que dirá que, hombre, que escribir un libro, aunque sea hace 4 siglos únicamente y que no se le conozca ningún hecho más, pues que no es suficiente. Pero bueno, creo que estamos muy bien representados. Sí, porque claro, ¿dónde está el límite, ¿no? de elegir a unos y a otros? Claro, dependiendo de todos ellos con investigaciones científicas relevantes, cada uno en su época. Sí, porque ahí en el libro pues hay astrónomos, hay matemáticos, hay agrónomos, botánicos, farmacéuticos, médicos, químicos. Todas las ramas O sea, todas las ramas, algún ingeniero de camino, geólogo, es decir, un poco todas las ramas de la ciencia como tal, pues prácticamente está representado, porque prácticamente de todas las ramas ha habido en algún momento gente por estas tierras, o bien que han nacido aquí, o bien que nacieron en otros sitios de España o incluso de fuera de España, pero que su gran desarrollo científico y cultural en pro de la humanidad se ejecutó estando en la provincia de Toledo. Hablabas antes también de algunos científicos que se van de España, que desarrollan también su labor en Estados Unidos, en algún lado. ¿Crees que esto es un bache importante para el avance de la ciencia también, esa fuga de cerebros que tenemos? Sí, está claro. O sea, el avance de una sociedad depende de la ciencia, en muchísima medida, en gran medida, ¿no? Entonces, que buena parte de los investigadores, de los creadores, de los ingeniadores, ¿no?, de cosas estén en otro territorio, en otros países, estamos perdiendo una potencialidad social, cultural y además económica, por supuesto. O sea, es base de una sociedad. ¿Qué podemos hacer para recuperar? Bueno, pues medidas en pro de que mucha de esa gente que se ha ido, en buena parte gente joven, medidas que favorezcan su reincorporación a la investigación en España, a centros de investigación,
a universidades, a cualquiera, o a departamentos de I+D+I de empresas, de grandes y medianas empresas. Y hay que favorecer, hay que primar, hay que subvencionar y hay que apoyar eso, porque hemos hecho lo más difícil, que ha sido apostar e invertir mucho dinero en formar a la gente. O sea, no podemos desperdiciar esa inversión de la sociedad después dejando marchar a los cerebros. Cree que la universidad, claro, es un gran foco de futuros científicos o humanistas. ¿Falta un poco de ciencia dentro de la universidad aquí en Castilla-La Mancha? Más que faltar ciencia dentro de la universidad, falta apoyo. Es verdad que hoy día los grandes centros científicos están en las grandes ciudades, en las grandes capitales, ¿no? Que es donde se concentran por todo, ¿no? Por economía, por eficiencia, por todo tipo de cosas. Y en sitios como Castilla-La Mancha, es decir, la ciencia se hace en la universidad. Es muy raro que haya departamentos o otros sitios, otros ámbitos de investigación, que los hay también, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la ciencia se hace en la universidad. Y hay muy buenos profesores y muy buenos investigadores. Y de hecho, una buena carga del tiempo del profesorado universitario se dedica y se dedicará a la investigación, ¿no? Entonces tenemos material humano y tenemos posibilidades. Lo que hace falta es apoyo y la posibilidad, la convocatoria de iniciativas, de becas, de apoyos para proyectos. Hace falta apoyo. También la divulgación es muy importante. También la presentación estuvo María José Ruiz, que es una de las promotoras de Ciencia a la Carta. Lo hemos tenido nosotros aquí en nuestro programa, porque es muy importante también esa labor divulgativa, no solo descubrimiento, sino también dar a conocerlo. Porque bueno, si no, para mí es fundamental. Básico. O sea, para mí es fundamental. Yo, que me considero que soy divulgador y que me gusta trasladar el conocimiento a la gente, creo que es básico. O sea, de poco sirve tener grandes eruditos o grandes estudiosas o grandes personas que saben mucho y que profundizan y que descubren cosas, si al final solamente se va a quedar en un paper o en un artículo en una revista anglosajona o tal, que bien que hay que mantenerlo, pero claro, hay que trasladar esa cosa, esos aspectos a la industria inmediata, a los empresarios, a la sociedad, a la política, a los ciudadanos. Primero para mayor información y conocimiento de todos, y después esa rentabilidad, esa apuesta de la sociedad debe revertir en la sociedad también, ¿no? Con lo cual hay que divulgar, hay que divulgar. Bueno, en este libro de 10 siglos, ¿hay algún nombre de mujer? Pues hay dos nada más. O sea, este es uno de los ejemplos claros absolutamente de la invisibilidad en el que se ha mantenido la mujer a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, es verdad que durante siglos había disciplinas que teóricamente no estaban hechas para las mujeres, ¿no? Como son temas de la ciencia o de los inventos o tal, ¿no? Es decir, pero sí es posible, o vamos, es seguro, que han estado invisibilizadas y no se les ha dejado acceder a lo largo del tiempo a aquellos sitios donde el hombre consideraba que era una parcela suya, ¿no? Con lo cual, aquí desde luego es uno de los puntos clave donde se aprecia esto, porque solamente hay dos mujeres y además con una búsqueda activa de encontrar mujeres. O sea, que no era fácil, ¿no? No, ha sido muy, muy difícil encontrar mujeres que además, bueno, en igualdad de condiciones también se viese que han sido relevantes y han sido personajes muy importantes en el desarrollo de algunas de las disciplinas científicas. ¿Quiénes son estas dos señoras? Pues las dos además son coetáneas, una nació en 1901 y otra en 1902. Mari Carmen Martínez, que fue matemática, fue la primera doctora en matemáticas que se conoce en España, y claro, estas mujeres iban siendo pioneras, lo que iban haciendo eran las primeras mujeres ¿no? Y la primera que aprobó una oposición para profesora de Instituto de Matemáticas, la primera que estuvo en el Instituto de Guadalajara, o sea, allá donde iban era la primera que, ¿no? Y la verdad es que era una mujer que nació aquí, estuvo en Galicia, en institutos, vino a Guadalajara, se fue a Sevilla, en Sevilla colaboró en la universidad también, estuvo dirigiendo la residencia de estudiantes, es decir, muy prolífica. Además estuvo en uno de los primeros campamentos matemáticos, científicos que había
con alumnos en Francia, o sea, cuando aquello no se estilaba casi ni hacer, y menos desde luego que liderase una mujer esa, ¿no? Y la otra es Cecilia García de la Cosa, que fue médica, no fue natural de la provincia, pero sí estuvo en Talavera, fue la primera mujer médico que trabajó en Talavera y bueno, y que dejó su impronta en la ciudad por todo aquello que hizo, ¿no? Parece mentira que te tengas que ir hasta el siglo XXI, a comienzos del siglo XX, perdón, para encontrar un nombre de mujer que abriera las puertas. Sí, es increíble, Sí, es es increíble. increíble. Creo que esta historia en un siglo cambiará y será al contrario, pero es increíble efectivamente que haya que venir al último siglo para poder citar a algunas mujeres que en la historia hayan llegado a nuestros días valorando lo que eran como tal, ¿no? Bueno, una mente inquieta como tú, has pasado de, bueno, eres un hombre de vegetales, de medio ambiente, has pasado a la ciencia. ¿Qué es lo que te propones? ¿Qué es lo que tienes en mente? Bueno, siempre divulgar, en la línea que comentabas, ¿no? Siempre divulgar en aquello que puedo conocer o puedo tal, y en lo que creo que puede haber una necesidad social, una demanda, es decir, que es verdad, yo colaboro en muchas actividades, hablo mucho con la gente, organizo muchas conferencias, ciclos o simplemente paseos, ¿no? Y esa proximidad te da un poco te hace testar qué es lo que demanda la gente, y además observas que las personas, cuando les cuentan las cosas de manera accesible, asequible y entendible, están ávidos de conocimiento y están ávidos de que les cuentes cosas, ¿no? Y en ese afán, bueno, pues siempre van surgiendo cosas, pues como comentaba, de animales, de plantas, bueno, de gente, de personajes importantes. Y bueno, sí, en cabeza siempre hay... Siempre hay algo. Sí, siempre hay algo y bueno, siempre en esos derroteros de las ciencias naturales, del medio ambiente. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Te deseamos mucha suerte, seguro que la tienes con este maravilloso libro, y bueno, esperamos que tengas muchos éxitos y que pronto vengas otra vez aquí a presentarnos otro libro nuevo con otra maravilla como esta. Muchas gracias, y no es que yo tenga éxito, sino que los contenidos del libro sean gustosos para los lectores del mismo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.